Listo, entonces nosotros eh, habíamos hablado de los estados puros. Disculpen, chicos, hice un daño por acá. De los estados mixtos, ¿sí o no? Ya habíamos dicho que nosotros íbamos a discutir esto en referencia a el operador de estado, ¿cierto? Entonces, el operador de estado es un operador que me dice a mí cuál es el estado en que se encuentra el sistema físico que yo estoy estudiando, ¿cierto? Así de sencillo. Por razones históricas y no por razones físicas, hay veces que esto se llama la matriz densidad. La matriz densidad es un nombre que realmente no, digamos, no es muy representativo de lo que hace ese operador en un espacio de Hilbert, ¿cierto? Entonces, típicamente nosotros lo llamamos state operator, ¿sí o no? Entonces, ¿de dónde funge ese nombre? Pues básicamente, nosotros, el nombre de operador de estado, o de, perdón, de matriz densidad, funge del hecho de que nosotros queremos hallar una correspondencia entre la parte clásica y la parte cuántica, eso apenas normal, ¿sí o no? Entonces uno siempre compara las cosas nuevas con algo que conoce, ¿cierto? Pero lo que pasa es que realmente el operador de estado no tiene ninguna contraparte clásica, ni siquiera la matriz, ni siquiera la densidad de un espacio fácil, ni siquiera eso. Entonces, nosotros sabemos que para la densidad del espacio fase, para la densidad del espacio fase, en mecánica clásica, nosotros teníamos lo siguiente, que la densidad del espacio fase en mecánica clásica era básicamente, si uno consideraba en el espacio fase un volumen diferencial de gamma, ¿cierto? Nosotros podíamos dividir el número diferencial de partículas en ese volumen diferencial. Esto naturalmente es proporcional al volumen, entonces lo dividimos por el número de partículas, ¿sí o no? Y esto es lo que es mi densidad del espacio fase, y la densidad del espacio fase a todas luces tiene una característica de probabilidad. Esto significa que si usted integra la densidad del espacio fase con respecto al volumen, esto es la integral de dn sobre n, pero n es una constante que es el número de partículas en el espacio fase, o sea, proporcional al número de puntos, o sea que esto es 1 sobre n por la integral del diferencial del número de partículas en el volumen diferencial, eso es n, o sea que esto es 1, es decir, esta densidad en el espacio fase tiene toda la característica de una probabilidad. Por eso es que en mecánica cuántica a uno le decían, oiga, entonces calcule observables con esa densidad del espacio fase. Entonces, valor esperado y un observable. Cuando le decían, bueno, entonces valor esperado y lo observable. Entonces, como eso tiene pinta de ser como una probabilidad, entonces uno decía, listo, entonces el valor esperado de un observable que depende de las coordenadas del espacio fase PQ se puede hallar como la integral sobre el espacio fase de gamma del observable Q, P por la densidad del espacio fase, ¿cierto? Que eso es lo que a nosotros nos interesa en física, pero después le decían a uno, venga, ¿y cómo? Y si yo quiero hallar la dinámica del observable, ¿qué hago? Entonces, dinámica del observable o de Q, P. Entonces uno decía, listo, entonces ¿cómo cambia con el tiempo este valor esperado del observable de Q, P? Y esto era
Naturalmente acá, entonces nosotros para poder hacer esto tenemos que saber cómo cambia la densidad del espacio-fase, ¿cierto? En el tiempo. Y debido al teorema de Liouville, entonces nosotros podemos determinar lo siguiente. Profe, Dime. y uno cómo relaciona eso con la representación de Weil-Wigner. ¿Y usted por qué lo quiere relacionar con la presentación de Wigner? Pues porque es una representación en espacio de fase. Pero las representaciones no tienen que estar relacionadas. O sea, la representación de Wigner en el espacio de fase simplemente es una forma para usted representar el estado de un sistema, más específicamente los microestados o un conjunto de microestados del sistema, ¿cierto? Entonces, la densidad del espacio fase no se usa de la misma forma que la representación de Wigner, se usan de formas diferentes, ¿cierto? Y en mecánica cuántica también se usa la representación de Wigner para cosas diferentes. Entonces, hasta, digamos, si yo le entiendo bien la pregunta, la representación de la densidad en el espacio fase no se puede relacionar directamente con Wigner, no directamente, mediante una transformación, sí, se puede relacionar naturalmente que la integral por ejemplo, la transformada de Wigner-Bill relaciona la representación de Wigner con la densidad del espacio-fase, inclusive en mecánica cuántica, ¿cierto? Eso es el trabajo con los estados coherentes. Pero acá no sabría, digamos, qué relación guardan, que si a eso te refieres. Porque, por ejemplo, en la representación de Weil-Wigner para un estado puro, uno ve que es la función de Wigner, asociada pues a ese estado. Exactamente. Pero eso es simplemente lo que usted puede hacer con la representación, pero eso también lo puede hacer usted con la función densidad. Pero estamos hablando es de mecánica cuántica, ¿sí o no? Sí, profe. Todavía no he llegado allá. Espera un momentico y ya hablamos de eso. Pero típicamente el estado puro y el estado mixto, Kevin, se define en términos de el operador de estado, ¿cierto? Entonces, la representación de Wigner es una representación muy importante cuando usted tiene en cuenta correlaciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué se halla a través de la transformada de Wigner-Bill, ¿cierto? Entonces, pero para la definición de pureza o de mezcla, entonces nosotros utilizamos es Rho. Listo, entonces ya vamos a ver un poquito más lo que usted pregunta. Regáleme un segundo. En el teorema de Liouville, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que la derivada de Rho con respecto al tiempo, la derivada total, ¿cierto? Que básicamente es el límite de Rho, por ejemplo, de Q, P, bueno, prima, T más delta T, menos Rho de Q, P, T. Límite cuando delta T tiende a cero, de delta T. Entonces esto es igual si usted expande esta función. Usted puede expandir esta función alrededor por ejemplo, Q más Q punto por DQ, P más P punto por DP y T más delta P, entonces le va a quedar algo como la derivada acá de Rho con respecto a la derivada parcial más la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n entonces tienen que estar la derivada de Rho, ¿cierto? Con respecto a Q por la derivada de Q con respecto a T más la derivada de Rho con respecto a P por la derivada de P con respecto a T, ¿cierto? Muy bien. Entonces esto simplemente le va a quedar como derivada de Rho de T más la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de Q punto por de Rho de Q. Bueno, esto sería acá entonces Q alfa
Q alfa, esto sería entonces Q alfa punto, esto sería P alfa, esto sería P alfa punto, entonces más P alfa punto por la derivada de rho con respecto a P alfa, ¿cierto? Y esto queda de rho de T más la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de Q sub alfa. ¿Quién es Q sub alfa? Q sub alfa punto sería DH, ¿cierto? dp alfa por d rho, ¿cierto? De Q alfa más, ¿quién es dp alfa punto? dp alfa punto sería menos dh con respecto a Q alfa y esto está por d rho de P alfa. Entonces, ¿cómo queda esto? Bueno, y esto es igual a 0 por el teorema de Liouville. Entonces, nosotros nos queda que la derivada parcial de rho con respecto a t es la suma desde alfa igual a 1 hasta 3n de dh de Q alfa por d rho de P alfa menos dh de P alfa por d rho de Q alfa. Y esto no es otra cosa que el bracket de Poisson entre el hamiltoniano y rho. Entonces acá nosotros vemos que el hamiltoniano genera las traslaciones en el tiempo para rho. Y bueno, entonces, cuando nosotros hacemos esto en mecánica cuántica, la forma que nosotros obtenemos para la dinámica del operador de estado es muy, pero muy parecida a esto. Digamos que esa es la dificultad. Y de ahí viene, de ahí funge, digamos, el nombre de matriz densidad, ¿cierto? Igual eso no nos va a suministrar mucha información, pero son muy parecidos, ¿cierto? Son demasiado parecidos. ¿Sí? Bueno, entonces acá, básicamente que en mecánica cuántica la forma como se calcula un observable es casi que idéntica a mecánica clásica, simplemente que nosotros cambiamos un continuo de estados por un discreto de estados. Siempre cambiamos en mecánica clásica. Nosotros tenemos classically. Pues clásicamente un microestado, mu, es un conjunto de puntos en el espacio fase Q sub J, P sub J, ¿cierto? Cuánticamente, el microestado simplemente es un vector en un espacio de representación, digamos, que es de phi, ¿cierto? Muy bien. Entonces, para ese que naturalmente para cada uno de estos, para cada uno de estos, de estas variables que representan el microestado, entonces nosotros tenemos que Q sub J punto es igual a la derivada del hamiltoniano con respecto a P sub J y P sub J punto es igual a menos la derivada del hamiltoniano con respecto a Q sub J, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una forma de hallar dinámica acá y acá también. Entonces, cuánticamente, the time evolution of the microstate mu is given by, entonces tenemos IH barra derivada parcial de el estado phi con respecto al tiempo igual al hamiltoniano actuando sobre el estado phi, ¿cierto? Bueno, muy bien, entonces podemos nosotros definir algo, ¿cierto? Vamos a definir una cosa. Nosotros vamos a definir un observable mecánico cuántico. Entonces ponemos acá quantum mechanical observable. Entonces, ¿cómo tenemos acá? ¿Qué tenemos? Tenemos simplemente un O, ¿cierto? Eso es un observable cuántico que es un operador. Nosotros ya digamos que sabemos eso. Y cuando nosotros queremos hallar
el valor esperado de ese operador, entonces hacemos lo siguiente. Entonces, valor esperado de O, nosotros lo podemos hallar de la siguiente forma. Sumamos sobre J, ¿cierto? Probabilidad sub J de todos los posibles estados donde se puede medir esa variable dinámica. Pues vamos a llamar acá el bracket entre phi sub J y phi sub J del observable O. Listo. Bueno, muy bien. Vamos a introducir una resolución de la identidad. Entonces nosotros tenemos acá la suma sobre J de P sub J, el bracket, ¿cierto? Entre phi sub J y phi sub J, acá colocamos la suma sobre M del que de M por el bra de M, el observable, aquí me quedé sin espacio, acá la suma sobre N del que de N por el bra de N por el que de phi sub J. O sea que ¿cómo queda esto? Esto queda como la suma sobre J, M y N de P sub J, el bracket entre phi sub J y M, bracket entre M y N del observable y el bracket entre N y el kit de phi sub J. ¿Sí o no? Acá quedaría suma sobre M y N. Voy a una cosa acá. Ok, yo voy a colocar este elemento de matriz acá. El bracket entre M y N. Y acá coloco el bracket de N con phi sub J y el bracket de phi sub J con M. Y como el bracket es una operación lineal, entonces puedo hacer esto. Esto es el bracket entre M y N, ¿cierto? De el bracket de M sigma N. Y acá el bracket entre N y M de la suma sobre J de P sub J por el ket de phi sub J por el bra de phi sub J. Y esto que yo tengo acá es lo que yo llamo operador de estado. Listo. Es como me queda esta vuelta acá. Yo tengo eso ahí. Entonces de acá, yo básicamente podría obtener esto. Yo podría obtener suma sobre M y N del bracket entre M y N del observable por el bracket entre N y M del operador de estado. Y yo tengo la suma sobre M del bracket entre M y M, ¿cierto? Del observable, y acá tengo la suma sobre N del ket de N por el bra de N y acá el operador de estado. Pero esto es la resolución de la identidad. Esto me queda la suma sobre M del bracket entre M y M de O por el operador de estado, y esto no es otra cosa que la traza de el observable por ρ. Entonces, y de acá es donde sacamos nosotros la expresión para la función de partición, para el valor esperado de un observable mecánico cuántico con la función de partición, porque la función de partición simplemente es E a la menos beta h sobre z, ¿cierto? Entonces, esto tiene, digamos que guarda una similitud fuerte con su contraparte clásica, pero sobre todo en la dinámica. Entonces acá en la dinámica, que nosotros dijimos, listo, entonces ahora la dinámica de H, perdón, de ρ,
queda dada en términos de los brackets de Poisson, ¿cierto? Y si nosotros establecemos una contraparte clásica, entonces nosotros podríamos pensar que la dinámica de Rho en mecánica cuántica viene dada por un conmutador. Entonces vamos a mirar a ver. Si nosotros tenemos, ya sabemos, el operador de estado viene dado por qué. Entonces, el operador de estado, en su forma más general, viene dado por Rho igual a la suma sobre J de unas probabilidades de mezcla, ¿cierto? De phi sub J, que es de phi sub J por el bra de phi sub J. Y en el caso de que sea puro, simplemente P sub J va a ser 1 para alguno de los J, ¿cierto? Esa sería, digamos, que la diferencia. Muy bien. Dado eso, entonces para hallar la dinámica, saquemos la derivada de este chisme de acá, pues. Entonces, ahora evaluemos derivada de Rho con respecto a T. Y H barra, coloquémosle acá. Entonces, ¿cómo nos queda esto? Y H barra, derivada de Rho con respecto a T es igual a IH barra por la derivada con respecto a T, T, la suma sobre J de P sub J por el que de phi sub J por el bra de phi sub J. Y esto entonces, ¿cómo queda? Daría IH barra, ¿cierto? Suma sobre J de P sub J factor de la derivada de este que phi sub J de T por el bra phi sub J más el ket phi sub J por la derivada del bra. Bueno, si nosotros colocamos ese H barra ahí adentro, entonces nos queda como IH barra derivada del estado phi sub J con respecto al tiempo por el bra phi sub J. Y acá va a colocar un signo menos. Menos el ket de phi sub J que multiplica a menos IH barra por la derivada del bra de phi sub J con respecto a T. Listo. Y de las ecuaciones de movimiento de Schrödinger para el estado, entonces nosotros sabemos que esto acá simplemente es H por el ket de phi sub J. Sabemos que esto acá es el bra de phi sub J y acá por H. ¿Cierto? O sea que esto nos queda suma desde, o bueno, sobre J de P sub J que multiplica a H por el ket de phi sub J, bra de phi sub J menos el ket de phi sub J por el bra de phi sub J siendo actuado por H. Muy bien. Y acá entonces esto nos queda nos va a quedar acá antiguo. Entonces tengo H, bueno, estos son operadores, y multiplica la suma sobre J de P sub J por el ket de phi sub J, bra de phi sub J, menos
la suma sobre J de P sub J, que es de phi sub J, bra de phi sub J. Bueno, muy bien. Entonces esto sería acá el operador de estado. Aquí me faltó el hamiltoniano. Segundo. Pero para eso hay que apretar más acá. Y esto es el operador de estado. O sea que esto queda como H por ρ menos ρ por H. Y esto es igual a el conmutador entre H y ρ. O sea que la dinámica para el operador de estado en mecánica cuántica queda casi idéntica a la dinámica de la densidad del espacio-fase en mecánica clásica. Es un infortunado parecido y entonces dicen, bueno, entonces eso es matriz densidad, pero es una matriz, no le da a uno ninguna densidad, ¿cierto? Y tampoco es una matriz, ¿sí o no? Es un operador que es diferente. Entonces, cuando uno lo representa, bueno, es otra vuelta, pero si uno no lo ha representado, entonces pues no. Profe, no, pues no sé si esta pregunta va a ser muy técnica, pero entonces podría uno decir ahí que el corchete de Moyal de los símbolos de Weil de ese conmutador, pues se tendrían que reducir a lo clásico, ¿no? Sí, siempre se tiene que reducir a lo clásico todo. Pero sin un límite, sin un límite clásico. Tiene que tomar h barra igual a cero y hacer la regla del L'Hopital o alguna cosa, ¿sí me entiendes? Es como cuando Entonces usted tendría que tiene, evaluar igual el símbolo de Weil. sí, cuando se tiene Ehrenfest. ¿Se acuerda de Ehrenfest, Kevin? Sí, sí, profe. Haga h barra igual a cero en Ehrenfest, ahí le quedan unos límites, entonces recupera lo clásico. Entonces lo que pasa es que Ehrenfest para determinados potenciales queda exactamente igual a las ecuaciones de movimiento de Newton. Ninguna diferencia, ¿cierto? Usted simplemente reemplaza las variables dinámica y mecánica clásica por valores esperados de los operadores siempre y cuando el potencial que usted tenga sea a lo sumo armónico, ¿cierto? Entonces, para potenciales cúbicos ya no puede, pero si esos límites, digamos que naturalmente que todos se pueden hallar. Igual Entonces, en el parcial uno, pues en el parcial que nos dejó Pachón, igual uno llega que para el oscilador armónico, el corchete de Moyal, digamos que no necesita un límite clásico para pasar al corchete de Poisson. no, no lo necesito. Pero sí, pero para potenciales mayores al armónico, sí, de mayor orden. Vamos a ver cómo construimos esto. Entonces, construcción de un estado mixto. Entonces, la construcción de un estado mixto, ρ igual a la suma sobre J de P sub J, que es de phi sub J, por bra de phi sub J. Cuando yo hablo entonces de un estado mixto, como vamos a ver, estoy hablando de un estado que es relativamente clásico desde dos perspectivas. Una es que no tiene coherencia cuántica, ¿cierto? Esa es una. Y yo no sé si yo les expliqué a ustedes eso el viernes o no, pero pues igual, eso se puede explicar. Y la otra es que es una mezcla de probabilidades con una lógica muy clásica, ¿cierto? Como vamos a ver nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería un estado puro? Entonces, estado puro
es un estado para el cual usted tiene la mayor información posible. Es un estado, digámoslo así, es un estado de máxima información. Eso es un estado puro. Listo. Entonces ahora, un estado mixto es un estado en donde a usted le hace falta información, ¿cierto? Entonces, debido a que este estado de acá yo lo puedo ver como una mezcla estadística. Esto es una mezcla estadística, ¿cierto? Y entonces, si un pure state sería rho igual a un ket, por ejemplo, de sí. Por el para decir, suponiendo que usted en alguna base, entonces puede escribir el operador de estado de esa forma, ¿cierto? Nosotros podemos colocar esto en contexto con el experimento de Stern-Garlock. Acabo de referenciar un libro, se llama A Modern Approach to Quantum Mechanics. El autor es John Townsend. Entonces, a partir de Stern-Garlock, a partir del experimento de Stern-Garlock, yo puedo observar lo siguiente. La medida se ve muy afectada, o la incertidumbre en la medida se ve muy afectada por las condiciones del experimento. Entonces, supongamos que nosotros tenemos las siguientes condiciones experimentales. Nosotros tenemos acá, en este horno, unos átomos de plata a una temperatura T. Y por acá entonces tenemos el aparato de campo magnético tenemos el aparato de campo magnético, esto es un sur acá. Entonces obviamente unos electrones siguen esta trayectoria y unos electrones siguen esta otra trayectoria. ¿Cierto? Entonces, si ese imán está lo suficientemente lejos de la pantalla de donde se están percibiendo los electrones, por ejemplo, acá están llegando unos electrones con un spin, puede ser up o down, depende cómo definamos las direcciones, etcétera, etcétera. Y por acá están llegando electrones con un spin diferente. Una vez usted hace una medida, ¿cierto? Una vez usted hace la medida, usted está 100% seguro de que los electrones que llegan acá son electrones spin-up. Y los que llegan acá son electrones spin-down. Entonces usted lo que tiene acá es que tiene la máxima información posible sobre el experimento, ¿cierto? O sobre el sistema físico. Esto es un estado puro, ¿cierto? Usted aquí, ese estado que usted tiene acá, usted lo puede representar. Rho más, por ejemplo, podría ser 1.0. O sea, con una probabilidad de 1.0, usted está en spin-up.
Y para este caso, con una probabilidad de 1.0, usted está en spin down. La pregunta es, ¿qué pasa cuando usted comienza a mezclar esas posibilidades? Es posible que usted las quiera mezclar, las pueda mezclar o las vaya a mezclar por la razón que sea, ¿cierto? Usted puede decir, listo, ahora una mezcla de up y down. No tiene que ser la super hiper mega mezcla, pues, ¿cierto? Simplemente pueden estar mínimamente mezclados. Por acá van los átomos en el experimento de Stern-Garlock. Y suponga que usted coloca el imán muy cerca, coloca el imán acá, muy cerca del lugar donde está la pantalla de observación. ¿Cierto? Esto es el sur. Eso significa que debido al punto donde usted está midiendo, es muy posible que los resultados de spin up y spin down se traslapen si usted coloca ese imán muy cerca. Este puede ser el resultado para spin up debido a que están muy cerca. Y este puede ser el resultado para spin down. Resulta que acá, en esta región, va a haber un pequeño traslape y esto va a generar una incertidumbre con respecto a si lo que usted está midiendo ahí es spin up o spin down. Entonces, bueno, que este es el estado up y este es el estado down. Entonces, para el operador de estado para up, ahora sería con 95% de probabilidad. Usted dice, yo estoy en up. 95% sí, de posibilidad. Y con el 5% usted dice está en down. Esto ya es un estado mixto. Usted comienza a carecer de información para tomar una decisión con respecto a si usted tiene un estado o tiene otro. Y acá tendría para el caso menos, tendría 0.95 down más 0.05 up. Usted ya no está completamente seguro que en ese punto lo que esté midiendo es spin down. Puede estar con 5% de probabilidad de estar midiendo spin up. Comienza a faltar la información. Y si acerca más, y si usted comienza a acercar más el aparato, entonces digamos que hay todavía más eh, incertidumbre va a tener, ¿cierto? Porque este valor de acá, esta probabilidad de usted estar midiendo, parte de lo que usted está midiendo ser spin up, en el caso down, va a comenzar a crecer. En general, una mezcla estadística puede expresar así. En general, la mezcla estadística de estados phi se puede expresar de la siguiente manera. Usted tiene simplemente el operador de estado es igual a la suma sobre J de P sub J por el que de phi sub J para decir phi sub J. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como un estado mixto, ¿cierto? Ahora,
¿Cómo preparamos nosotros un estado puro? Entonces, preparation of a pure state. Si usted está haciendo, por ejemplo, un experimento de información cuántica, el estado puro, recuerden que el estado puro, preparación del estado puro. La preparación del estado puro tiene un operador de estado dado por el que de phi, con una probabilidad unitaria. No confundan mezcla estadística con superposición coherente, son dos cosas diferentes. Ustedes pueden tener acá una superposición coherente del estado, ¿cierto? Del estado. Entonces, por ejemplo, si esto fuera un sistema de dos niveles, ustedes podrían decir que esto es A sub 1 por el ket más B sub 1 por el ket menos, que multiplica a sub 1 asterisco por el bra más B sub 1 asterisco por el bra menos, ¿cierto? Y esto les va a quedar acá como la magnitud de A1 al cuadrado por ket más más la magnitud de B1 al cuadrado por ket menos más A1 por B1 asterisco por el ket más por el ket menos más A1 asterisco por B1 por el ket menos por el bra más, ¿cierto? Bueno, muy bien. Nosotros podemos escribir esto de forma matricial de la siguiente forma. Como la magnitud de A1 al cuadrado, la magnitud de B1 al cuadrado. Acá tenemos A1, B1 asterisco. A1 asterisco. B1. Y en general nosotros podemos expresar estos números complejos como una magnitud a una fase. Digamos que esto sería E a la I teta sub A, por ejemplo, ¿cierto? Y B1 sería la magnitud de B1 por E a la I teta sub B. O sea que ¿cómo queda esto? Queda como la magnitud de A1 al cuadrado, acá queda la magnitud de A1, magnitud de A2, perdón, de B1 por E a la I delta teta. Aquí queda magnitud de A1 por magnitud de B1 por E a la menos I delta teta. Y acá queda la magnitud de B1 al cuadrado. Como eso depende de la diferencia de fases, bueno, naturalmente delta teta es igual a teta A menos teta B. Como eso depende de la diferencia de fases de las constantes de superposición, por eso ustedes le llaman coherencias. Los elementos por fuera de la diagonal se les llaman coherencias. Y los elementos de la diagonal se llaman populations, poblaciones. Listo. Pues yo les decía una vez que para uno hablar de manera natural de poblaciones debería estar hablando en este esquema, ¿cierto? En el esquema del operador de estado. Esto es una superposición coherente. Esto es una mezcla estadística. Son dos cosas diferentes y representan dos cosas muy diferentes. Bueno, entonces, ahora si nosotros queremos, si nosotros queremos preparar un estado puro, porque un Profe, estado puro es importante, dime. una pregunta, digamos, ¿qué pasaría en el caso en el que yo tenga un estado puro y lo represente en una base diagonal? Pues porque me imagino que eso siempre es posible, ¿no? ¿Cómo diferencia eso del caso de un estado mixto? Excelente pregunta. Esa es una de las preguntas del taller. Se la voy a responder, pero usted tiene que demostrarla, ¿sí o no? Pues del taller que les voy a mandar con Marco, no del taller, pues porque esto no aguanta preguntarlo en un parcial.
Esto es muy, muy fácil. Entonces, usted tiene, por ejemplo, raw pure igual a una población, por ejemplo, la población para spin up, la población para spin down y naturalmente las coherencias spin up, spin down que usted las puede representar como gamma, up down, por E a la I delta teta sobre gamma por gamma up down por E a la menos I delta teta. Supongamos que usted cambia de base, ¿sí o no? Si usted cambia de base a una base diagonal, esto le va a quedar así. Uno, cero, cero y cero. Siempre lo puede hacer. ¿Sí me entiende? De hecho, ese es uno de los criterios para la pureza. Uno de los criterios para la pureza es que existe un estado tal en el que la matriz densidad o el operador de estado, una base tal, simplemente es un 1 en uno de los de la diagonal y 0 en el resto. Si usted pasa de representación, Esteban, y le queda punto 5 y punto 5, punto 7 y punto 3 en un estado puro. ¿Se pilla? Ya. Otra cosa que usted puede hacer es que calcule la traza de ρ al cuadrado. Mire cuánto le da. No le digo cuánto le tiene que dar. Ahí les voy a mandar el taller con Marco. Entonces, nosotros vamos a preparar entonces un estado puro, pure state preparation. Entonces, pure state preparation. Entonces, seguimos con lo siguiente. Tenemos unos átomos de plata en el esquema de Stern-Garlock que van por acá. Y ustedes colocan acá un medidor de Stern-Garlock. Y resulta, entonces acá tienen Stern-Gerlach, dirección Z. Esto, por ejemplo, para fotones se puede hacer con polarizadores. Esto es un esquema experimentalmente muy fácil de realizar. Lo que yo voy a hacer acá, entonces acá tenemos una salida de los electrones con spin up y acá la salida de los electrones con spin down la voy a bloquear, como aparece en el Sakurai. Y estos electrones de acá, que continúan, digamos, su tránsito, entonces los voy a hacer pasar por otro aparato de Stern-Garlock. Tiene que ser en la misma base que el primero, ¿cierto? Y por acá van a salir los spin up y por acá van a salir los spin down. Debido a que ese Z es compatible con ese Z, o sea, el conmutador entre esta operación es 0. Yo puedo decir que acá arriba voy a estar midiendo up con probabilidad de 1 y acá con probabilidad de 0. Eso es un estado puro. Entonces, en la base de ese Z, Esteban, en la base de ese Z, entonces ρ va a ser igual a 1, 0, 0, 0. Listo.
Que esto sería, si usted lo que tiene es eso, esto sería como escribir esto. Sería row igual a app, get up bra up, más 0.0 por get down bra down, más 0.0 por get up bra down, más 0.0 por get down bra up. Por un estado puro. Esto es como una clasecita en teoría cuántica de la información. Lo que pasa es que digamos que guardando pues las distancias con algunas cosas. Entonces, acá, ahora, y un estado mixto, entonces, ¿cómo sería en ese esquema de Stern-Garlock? ¿Qué sería un estado mixto? Entonces, how would a mixed state look like? Entonces, ¿cómo quedaría un estado mixto? Pues, ¿sí o no? Entonces, el estado mixto sería, por ejemplo, algo así. Usted en vez de hacer, acá está haciendo una medida proyectiva sobre un operador que representa una variable dinámica que es compatible con la variable dinámica que está con el operador que está produciendo los primeros estados, ¿cierto? Entonces, estas dos variables dinámicas son compatibles, ¿sí o no? Porque el conmutador entre SI y SJ va a ser igual o va a ser proporcional a E y JK. Eso significa que si I es igual a J, entonces eso es cero, ¿cierto? Entonces, para el caso de un estado mixto, para el caso de un estado mixto, entonces nosotros podríamos tener, por ejemplo, acá los átomos de plata. Y los hacemos pasar acá por un aparato de Stern-Gerlach en dirección Z. Y voy a bloquear entonces otra vez la salida spin down. Y acá entonces tengo los spin up en dirección Z. Ahora voy a hacer una medida proyectiva en relación a una variable dinámica que no conmuta con ese Z. Listo. Entonces, ¿qué tengo? En ese caso, ¿qué tengo? Digamos que quiero medir el spin, por ejemplo, en dirección X. Entonces acá voy a obtener una salida y acá otra. Y entonces acá tengo spin down en dirección X y acá tengo spin up en dirección X. La pregunta es con qué probabilidad obtengo ahí cada uno, ¿cierto? Para poder saber si es un estado mixto o no, ¿sí o no? Entonces, la probabilidad para yo medir X acá, X plus, entonces sería básicamente la proyección de el get up X sobre get up al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda esto? Esto queda la proyección sobre up de la superposición 1 sobre raíz de 2 up
más 1 sobre raíz de 2 down. La razón para que esto no dé 0 es que como ellos dos no son compatibles, la base para una variable dinámica se puede escribir en términos de la otra, ¿cierto? Cuando son compatibles, las bases no son bases comunes, ¿sí o no? Tienen lo que se llama un autoestado simultáneo, es distinto, ¿cierto? Entonces, acá, en este caso, ¿ustedes qué tienen? El bracket up-down es 0, o sea que básicamente a ustedes les queda 1 sobre la raíz de 2 por el bracket entre up y up al cuadrado. Y esto es un medio. Eso significa que acá tenemos spin up en X con probabilidad de un medio, ¿cierto? Tenemos a ver esta otra probabilidad acá. Entonces la probabilidad para medir spin down en dirección X. Esa es básicamente la proyección de up en Z sobre down en X al cuadrado. Y esto de la misma forma va a quedar como menos 1 sobre la raíz de 2 bracket down down al cuadrado. Esto por ortonormalidad es 1 y esto da un medio. Por lo tanto, esta probabilidad con la que se mide acá también es un medio. O sea que eso es un estado mixto. Ahí tengo una mezcla de dos estados, de up en X y down en X. Por lo tanto, si yo escribo el operador de estado, por lo tanto, el operador de estado queda dado por... Muy bien. Entonces, ¿cómo queda el operador de estado? El operador de estado, entonces va a quedar como ρ igual a un medio up en X, más un medio down en X. ¿Sí o no? Entonces esto debería ilustrar perfectamente bien el contraste entre un estado puro y un estado mixto. ¿Estamos de acuerdo, chicos, o en desacuerdo como siempre? A ver. Profe, ¿Qué yo tengo una pregunta ahí. Entonces, ¿uno cómo haría para preparar un estado puro que esté en una superposición? ¿Ya me entender? Para preparar un estado puro que esté en una superposición de otros dos estados, Sí, tendría que bloquear esta salida acá, por ejemplo. Eso lo puede hacer con polarizadores. Una de las primeras cosas que explica el Sakurai. Si usted bloquea esto, entonces básicamente usted bloquea acá, ¿sí o no? Bloquea este punto de acá. Y después vuelve a medir SGX. O sea, con una variable compatible, y una variable que sea compatible con esa variable con la que usted está produciendo el estado. Y ahí entonces le va a quedar que con probabilidad 1 usted tiene up en X, tiene un spin en dirección X positivo. Y eso está en una superposición de up y down en Z. ¿Sí me explico? ah, sí, profe, tiene razón. Entonces, bueno, muy bien. Vamos a mirar una cosa. Vamos a mirar digamos, nosotros, una de las lecciones más importantes que aprendemos en nuestros cursos de mecánica cuántica es que nosotros en mecánica cuántica no podemos utilizar la lógica convencional para sumar probabilidades. La mecánica cuántica, de alguna otra forma dicha, es una forma, una forma de nosotros eh, entender el mundo cuando la lógica tradicional está en conflicto, ¿cierto? Entonces a nosotros la lógica nos indica que un experimento va a tener algún resultado.
que es una lógica basada en nuestra experiencia, digamos, cotidiana. Pero resulta que lo que obtenemos en el experimento contradice nuestra lógica cotidiana. Esa sería, digamos, que esa es una definición muy epistemológica de la mecánica cuántica, pero que es muy válida también, que es básicamente un contexto en donde nuestra intuición y nuestra lógica convencional está completamente contrapuesta con respecto al resultado experimental. Son todas esas cosas que uno no esperaría, ¿cierto? Uno, por ejemplo, digamos, el ejemplo más convencional que le dan a uno es el experimento de la doble rendija. O sea, uno espera un cierto tipo de interferencia, ¿sí o no? Pero obtiene otro. Uno espera una interferencia constructiva o tiene una interferencia destructiva. Y ahí comienza a jugar un papel importante la naturaleza cuántica de las partículas. Eso comienza a contradecir nuestra lógica y esa contradicción hay que explicar de alguna forma, ¿cierto? Entonces, con la probabilidad sucede lo mismo. Hay por ahí un experimento que uno hace cuando está en laboratorio de óptica, que es con el interferómetro de Max Sender. Yo no sé si ustedes han hecho experimentos. Ustedes cogen y tienen acá un haz de luz, ¿cierto? Y resulta que el haz de luz se puede venir por acá o por acá. Este es un beam splitter de 50-50. Aquí ustedes tienen un reflector. Aquí tienen otro reflector. Y acá entonces hay un beam recombiner. Y entonces acá debería haber interferencia. Si estas distancias son diferentes, bueno, entonces para unas distancias L acá, digamos LX por acá y LY por acá y por acá, entonces LY prima y por acá LX prima. Usted puede determinar cuál es la distancia que ha recorrido el fotón. ¿Qué es lo que usted espera? Lo que uno debería de esperar si usted, digamos, tiene bloqueado por acá, esta salida la está bloqueando. Y acá tiene un detector B. Y acá tiene un detector A. Naturalmente lo que usted espera es que si usted utiliza las reglas de probabilidad sobre las trayectorias que hay en este interferómetro de Mach Zehnder, es que cuando usted haga el cálculo, la probabilidad para que este detector A se active es igual a 1. Y su lógica convencional, ¿qué le va a decir? Le va a decir que la probabilidad para el detector A es igual a la probabilidad de que el fotón, ¿cierto? Digamos que este es el path 1 por acá, y por acá es el path 2. Dos caminos diferentes que puede tomar el fotón. Usted dice la probabilidad de que A se active, o sea, que el detector haga clic, ¿cierto? Entonces va a ser igual a la probabilidad de A de que se active A, dado que el fotón se fue por el camino P1, por la probabilidad de P1, más la probabilidad de que se active el detector A por la probabilidad de P, dado P2 por la probabilidad de P2. Es simplemente una regla de probabilidad condicional, ¿sí o no? Y esto debería de funcionar. Entonces uno dice, bueno, ¿y eso por qué no funciona? Debería de funcionar. Yo a eso no le veo nada raro ahí, ¿cierto? Pero resulta que para este contexto, cuando usted calcula esto, le da que esto es igual a un medio y uno queda, uy, ¿cómo así? Queda uno ahí como, digamos, como medio consternado pues con la situación, ¿cierto? Entonces uno comienza a pensar, venga,
¿Qué pedazo de realidad física me falta que yo todavía no puedo entender al completo el experimento? Hay algo que me está faltando ahí. ¿Qué me falta? ¿Qué pedazo de realidad física me está faltando? Hay algo que cuando yo sumo las probabilidades de esta forma, yo no estoy considerando. Y por eso el resultado de la observación que obtengo es un resultado chistoso, pues, ¿sí o no? O sea, no hay ninguna forma posible en la que esta vaina de un medio. Eso es imposible. Usted acá está considerando todos los posibles escenarios que puede el fotón subyacer, ¿cierto? O en los que el fotón puede subyacer, que darían origen a que el detector A haga clic, ¿sí o no? Y resulta que le da que la probabilidad es un medio. O aquí me faltan posibilidades o esa regla para sumar probabilidades no es correcta en mecánica cuántica. Una de las dos, ¿sí o no? ¿Cuál de las dos será? Aparentemente ahí, o sea, aparentemente yo ya consideré todas las posibilidades, ¿cierto? Entonces, lo que has de significar que en el mundo cuántico, acá hay algo con esta forma de sumar probabilidades que siempre es una probabilidad condicional, como la que nosotros aprendemos en estadística, ¿cierto? O sea, esto pues de erróneo no tiene nada. Lo que pasa es que acá faltan otras cosas. Primero, faltan los términos. Esto no da una característica cuántica de los sistemas. Esto es, digamos que el profesor Leonardo tiene un paper que yo estoy por leerme, en donde Leonardo, digamos que plantea que los sistemas clásicos pueden exhibir interferencia. Entonces, él los llama coherencias clásicas. Son cosas, Leonardo trabaja cosas muy interesantes, ¿cierto? Pero digamos que eso tiene que tener algo semiclásico porque la mecánica clásica como tal no vive en una superposición. Esa es una característica fundamental de lo cuántico. Por eso en los estados puros, nosotros para los estados puros tenemos estos términos que llamamos coherencias. Esto es una característica fundamental de un sistema cuántico. Que los sistemas cuánticos pueden existir en superposiciones coherentes. Que de hecho, son características que no se pueden capturar mediante esta forma para sumar probabilidades, ¿cierto? No se pueden. Entonces, acá esta forma de sumar probabilidad, esto sería correcto si acá le agregáramos otros términos que se llaman quantum interference. Quantum interference terms. Y estos términos de quantum interference han de contribuir un medio a este problema de acá, ¿cierto? O sea, que esto ahí sí da uno. Para que cuando los términos de quantum interference dan como resultado positivo, esto se llama constructive quantum interference. Constructive quantum interference. Y la probabilidad de B, que sería igual aquí en la probabilidad de B dado P1 por la probabilidad de P1 más la probabilidad de B dado P2 por la probabilidad de P2. Y acá queda más que, más destructive quantum interference.
Por eso da 0, ¿cierto? Entonces faltan esos términos ahí porque esta lógica para nosotros entender la mecánica cuántica no es adecuada, ¿cierto? Necesitamos una lógica diferente, más sin embargo, para el estado mixto, esa lógica, como vamos a ver, está perfectamente justificada debido a que el estado mixto, en el estado mixto no hay superposiciones coherentes o no hay interferencia cuántica. Eso es una característica fundamental de un estado mixto. Yo por eso les dije la semana pasada, cuando usted un sistema cuántico y lo coloca en contacto con un reservorio, entonces usted lo coloca en contacto con un reservorio y el reservorio lo que hace es que va a destruir las interferencias cuánticas que están dadas por estas coherencias de acá, ¿cierto? Eso se llama el proceso de decoherencia o se llama decay o dissipation of quantum interference, ¿cierto? En ese caso, cuando ya no hay interferencia cuántica, entonces usted puede entender la lógica perfectamente mediante la forma convencional de hacer estadística condicional. Pero para usted tener los términos de interferencia cuántica no puede hacer estadística con probabilidades. Tiene que hacer estadística ¿con qué? Con amplitudes de probabilidad, no con probabilidades. Entonces, for quantum, ustedes pueden colocar acá, in the quantum logic, ustedes tienen que la probabilidad de A va a ser igual a la magnitud de la función de onda de A al cuadrado, ¿cierto? Y la función de onda de A es igual a la función de onda de A dado P1 por la función de onda de P1 más la función de onda de A dado P2 por la función de onda de P2. Entonces, así usted calcula la probabilidad como si sub asterisco de A, perdón, si asterisco de A por si de A. Usted lo que tiene que hacer para hallar esta probabilidad acá es que usted tiene que multiplicar si asterisco de A dado P1 por si asterisco de P1 más si asterisco de A dado P2 por si asterisco de P2. Esto multiplicado por si de A dado P1 por si de P1 más si de A dado P2 por si de P2. ¿Cierto? Y cuando usted hace este producto, como usted puede ver, le van a quedar estos términos. Vean. Le va a quedar este de acá por este de acá. O sea que le va a quedar igual a la magnitud de si de A dado P1 al cuadrado. Este por este. Entonces le va a quedar más, perdón, por la magnitud de si de P1 al cuadrado. Muy bien. Sigamos acá. Este por este. Le va a quedar más la magnitud de si de A dado P2 al cuadrado. Este por este. Entonces por si de P2 su magnitud al cuadrado. Esta es la lógica clásica de sumar probabilidades condicionales, ¿cierto? Esta es la lógica condicional que nosotros utilizamos en estadística clásica. Porque este de acá, chicos, ustedes observen que esta es la probabilidad de A dado P1. Esta es la probabilidad de P1, ¿cierto? Esta de acá es la probabilidad de A dado P2. Y esta de acá es la probabilidad de P2. Pero lo que pasa es que en este tratamiento que nosotros acabamos de hacer acá no consideramos los términos cruzados. Entonces, nos falta este término de acá por el cruzado acá, ¿cierto?
Entonces, ¿cómo nos queda esto? Esto nos queda más si asterisco de A dado P1 por si de A dado P2 por si asterisco de P1 por si de P2. Muy bien. Y ahora nos queda quién con quién. Nos queda este término de acá y este de acá por este de acá y por este de acá. Entonces nos queda más si de A dado P1 por si asterisco de A dado P2 por si de P1 por si asterisco de P2. O sea, el conjugado de ese otro término. Entonces, este más el conjugado, que es una cosa más el conjugado. ¿Cuánto vale Z más La parte Z? real. Exactamente. Esto es 2 veces la parte real. ¿Sí o no? O sea, esto es un número real. O sea, eso es observable. ¿Sí o no? Y esos dos, esa suma que nosotros tenemos ahí, chicos, esta sumita de acá, es lo que nos produce los términos de interferencia cuántica. Esto acá es quantum interference. Lo que nosotros no vamos a tener, esto no lo vamos a tener en el caso mixto, ¿cierto? En el caso mixto no van a aparecer esos términos. ¿Sí o no? Entonces, para el caso mixto, for mixed state, for a spin half, mixed state, entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos esta lógica de probabilidad. Por ejemplo, la probabilidad de X va a ser igual a la probabilidad de X dado una condición A por la probabilidad de A más la probabilidad de X dada una condición B por la probabilidad de B. En general, nosotros podemos escribir P de X es igual a la suma desde J igual a 1 hasta N de la probabilidad de X dado, por ejemplo, Y sub J por la probabilidad de Y sub J, ¿cierto? Esto es lo que nosotros tenemos cuando hacemos probabilidad condicional, básicamente tenemos esto. En el experimento de Stern-Garlach que nosotros habíamos considerado inicialmente, ¿cierto? En este de acá, supongamos lo siguiente, supongamos que, por ejemplo, alguien está allá metido en ese horno, ¿cierto? Hipotéticamente, pues, ¿sí o no? Entonces, hipotéticamente hablando, nosotros tenemos, digamos que los átomos de plata por acá, pues acá tenemos átomos de plata a una temperatura T. Y ellos van saliendo por acá, ¿cierto? Y resulta que yo acá coloco un aparato de Stern-Gerlach que me va a sacar estados en dirección up Z y en dirección down Z, ¿cierto? Entonces, spin up en Z,
Y resulta que esto está por acá encerrado en una gran caja negra. Bueno, hagámosle un orificio por acá, a esta cajita. Y por ahí van a salir espines. Pero acá en esta cajita hay alguien que nos está enviando los espines, algo parecido como un demonio de Maxwell, pero digamos para el experimento está en Garland. ¿Sí o no? Héctor, ¿usted está por ahí o está dormido? Vente a ver. Estoy por acá, Allá, ¿de dónde es que viene usted? de México. Ustedes en México, cuando eran niños, ¿ustedes juegan al caricellazo o no? Con las monedas. ¿Cómo? ¿Usted sabe qué es un caricellazo? No, pero creo que me imagino que es como un volado. Pues ahí sí me dejó a mí gringo, porque yo no sé qué es un volado. Es como lanzar la moneda, ¿no? Y ver si sale carajos. Exactamente. Ah, Entonces, yo le digo a usted cara o sello, usted me entiende que le está hablando, ¿cierto? así es. Sí, ya, ya, ya. Supongamos, Héctor, que usted está acá adentro de este experimento. Y usted tiene acá una monedita. Entonces usted lanza la moneda y si usted obtiene cara, usted va a coger y va a lanzar el spin up, ¿cierto? Usted tiene spines up y spines down ahí, ¿cierto? Pero si usted obtiene cara, lanza un spin up. Y si obtiene sello, lanza spin down. Para usted, Héctor, usted tiene la máxima información posible sobre el spin que usted va a mandar, ¿sí o no? Usted sí, ¿cierto? Cierto. Más sin embargo, vamos a colocar acá a otra persona a que mida lo que usted está mandando. Por acá hay otro observador. ¿Cierto? Entonces ahí coloquémosle barbita. A ver, entonces por acá hay otro observador que está midiendo con un aparato de Stern-Garlock en dirección X la probabilidad para obtener up en X o down en X. Digamos que ahí está Esteban midiendo spin up en X y spin down en X, pues. ¿Sí o no? Típicamente los nombres que le dan a esto en teoría cuántica son diferentes. Creo que a este man de acá le dicen Bob y aquí está Alice. Hay como tres nombres, Robert, no me acuerdo. Eso lo encuentran mucho en los libros. Eh, acá, entonces, uno se quiere preguntar, bueno, si ese, ahí está Esteban, ¿con qué probabilidad Esteban va a medir spin up en X, por ejemplo? Entonces, esa es una buena pregunta. What is the probability to measure
get up en dirección X, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar la siguiente lógica. Vamos a utilizar la lógica que la probabilidad para medir up en dirección X es igual a la probabilidad de, sería igual a la probabilidad de up en dirección X, dado, ¿cierto? Dado que se envió up en dirección Z, ¿cierto? Por la probabilidad de up en dirección Z, más la probabilidad de up en dirección X, dado que se envió down en dirección Z por la probabilidad de down en dirección Z, ¿cierto? Naturalmente, la probabilidad de up en dirección Z va a coincidir con la probabilidad de cara, ¿cierto? Entonces nosotros supongamos acá, entonces esta va a ser la probabilidad de cara que va a llamar P sub A y esta va a ser la probabilidad de sello que va a llamar P sub B. O sea que esto es simplemente igual a P sub A por la probabilidad de spin up en X dado spin up en Z más la probabilidad de sello por la probabilidad de spin up en X dado spin down en Z. Nosotros vamos a ver que si nosotros utilizamos el formalismo de los Kets para calcular esas probabilidades, esto coincide perfectamente con la lógica clásica, debido a que es un estado mixto, ¿cierto? Muy bien. Entonces nosotros acá podemos escribir esto es igual a ¿quién? ¿Cuál es la probabilidad de medir X dado que enviaron Z en dirección positiva? Entonces sería P sub A por la magnitud al cuadrado del bracket entre up X y up Z, ¿cierto? Más P sub B por la por la magnitud del bracket entre up X y down Z. Y esas probabilidades las calculamos ahorita, ¿cierto? Son estas que calculamos acá. Porque esto usted simplemente lo puede invertir. Usted dice, pero es que yo puse primero up Z ahí, no importa. Entonces, bueno, lo que acá lo calculamos para down X. Pero igual, pues eso da lo mismo, ¿cierto? Entonces, usted teniendo, entonces sabiendo que up en X, ¿cierto? Es igual a 1 sobre la raíz de 2, factor de up en Z más down en Z. Y down en X es igual a 1 sobre la raíz de 2 que multiplica a up en Z menos down en Z. Cuando usted calcula esos brackets ahí, ¿cierto? Entonces usted se va a dar cuenta que estas probabilidades de acá son ambas un medio. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? La probabilidad para usted medir up en X, entonces le va a quedar igual a un medio de PA más un medio de PB. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y esto es igual a quién? Esto es igual a un medio de la probabilidad de PA más PB. Y naturalmente como PA es cara y PB es sello, pues entonces la suma de cara más sello, pues eso ha de ser igual a 1, ¿cierto? Por lo tanto, esta probabilidad, si la suma de cara más sello es 1, esto da un medio. Entonces la probabilidad para usted medir acá spin up en X es un medio, que es lo que nosotros nos esperamos, ¿cierto? O sea que hay una información incompleta
con respecto a la medida de spin-up en X. ¿Cierto? Eso es lo que nosotros nos esperamos porque aquí esto es una mezcla, va a haber una mezcla estadística de spin-up en X y spin-down en X. ¿Cierto? Desde el punto de vista formal, ¿yo cómo podría saber que eso es una mezcla estadística? Bueno, esto es, digamos que relativamente sencillo. Con lo que nosotros acabamos de hacer, es relativamente fácil nosotros poder observar que eso es una mezcla estadística. Dame un segundo, yo una cosa por acá. Y miro la hora. Ups. Bueno. Entonces, si yo vuelvo a escribir la expresión, entonces retomamos la expresión para P de app en X. Entonces la probabilidad de app en X habíamos dicho nosotros que era P sub A por la magnitud de el bracket entre app en X, ¿cierto? Y app en Z al cuadrado más P sub P por la probabilidad de, bueno, la probabilidad condicional que sería app en X dado down en Z, ¿cierto? Yo puedo expandir esto de esta forma, esto me queda como P sub A por el bracket de app en X con app en Z por el bracket de app en Z con app en X. Más P sub B por el bracket de up en X y down en Z por el bracket de down en Z y up en X. Muy bien, entonces como nos queda esto acá, esto nos puede quedar así. Nosotros por la linealidad del producto interior, entonces podemos escribir esto, bracket, up en X, ¿cierto? Y acá puedo escribir PA por get up, ¿cierto? Más PB por get down. Y esto por up en X. Esto simplemente lo que yo estoy haciendo es que estoy calculando los elementos matriciales del operador de estado en la base de ese X, ¿sí o no? Y esto acá, entonces, es mi operador de estado mixto, porque esto va a ser una mezcla de spin up y spin down, ¿cierto? Que me la está enviando Héctor cada que tira la moneda. Entonces, Rho es igual a PA up más PB down. ¿Qué se requeriría para que esto fuera un estado puro? Que Héctor siempre sacara o cara o siempre sacara sello. Pero si no, no va a ser un estado puro, ¿cierto? Ahora, como yo les había dicho antes, no confundir esto con un estado que es una superposición, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nosotros podemos obtener el operador de estado de esta forma tan sencilla? Porque aquí no tenemos procesos de interferencia cuántica. Si nosotros tuviéramos procesos de interferencia cuántica en estados mixtos, no hubiéramos podido utilizar esta lógica de acá del razonamiento estadístico condicional, ¿cierto? Esto solamente es válido porque no tengo procesos de interferencia cuántica, ¿cierto? Que sí los tengo en estados puros. Entonces, en el caso de estados puros tendría que utilizar esta lógica de acá. La lógica de las amplitudes de probabilidad. Acá para los estados mixtos está bien. Yo puedo utilizar esta lógica, no hay ningún problema con utilizar la lógica porque no hay procesos de interferencia cuántica, ¿cierto?
Entonces, de hecho, si usted calcula, por ejemplo, si usted se le mide a este problema, ejemplo, una pregunta que una vez me hicieron en Japón, en una clase, no que era una clase avanzada de doctorado, pues, pero de todas formas el chino estaba como curioso con respecto a esto y me pareció una pregunta interesante. Eh, Él me decía, bueno, y si usted tiene rho mixto igual a la suma sobre J de los P sub J por el ket de phi sub J por el bra de phi sub J. Y si phi sub J es una superposición, entonces ¿qué? ¿Qué hace usted ahí? Suponiendo phi sub J igual a, por ejemplo, C, coloquemos acá, por ejemplo, lo siguiente, coloquemos acá alfa sub J por un ket, realmente una base, pues para cada estado de estos, entonces la base puede ser la misma, pues en bases diferentes, pero usted podría, digamos, utilizar, no sé, ¿qué se me ocurre acá? Se me ocurre colocar acá, por ejemplo, un más sub J, ¿cierto? Más beta sub J por menos sub J. Igual, pues, la representación de cada uno de estos estados puede estar en la misma base porque usted puede cambiar de base, ¿cierto? Y si son sistemas de bidimensionales en el espacio de Hilbert, entonces realmente todos estos sistemas isomórficos, o sea que usted lo puede expresar como alfa sub j, que es más por beta sub j, que es menos. Lo único que va a cambiar en cada caso es naturalmente la constante de superposición que usted utilice. Entonces puede elaborar acá en el operador de estado. Usted puede decir así, el operador de estado queda. Entonces en el operador de estado tendríamos ρ igual a la suma sobre j de p sub j por el ket de phi sub j por el bra de phi sub j, y esto será la suma sobre j de p sub j por alfa j ket más beta j ket menos por alfa j asterisco bra más beta j asterisco bra menos, ¿cierto? Y entonces aquí, pues básicamente le quedaría a usted como algo así. Entonces le quedaría la suma sobre j de p sub j de la magnitud de alfa sub j al cuadrado, ¿cierto? Por el ket más, por el bra más, ¿cierto? Más la magnitud sobre j de p sub j por beta sub j al cuadrado por taran tan tan. Esto sería acá ket menos por bra menos. Una cosa importante que usted puede notar de acá es que acá le queda el producto de dos probabilidades. Le queda el producto de la probabilidad del estado particular por la probabilidad de la mezcla, ¿cierto? O sea, la probabilidad de la base por la probabilidad de la mezcla. Esto tiene como una estructura de probabilidad condicional también acá, ¿cierto? Una probabilidad por otra. Esto es lo que nosotros nos esperamos, pero acá entonces digamos que la duda que surgía era esta. Usted le va a quedar también, si utiliza una representación polar, usted le puede quedar acá más la suma sobre j de p sub j por la magnitud de alfa j, la magnitud de beta j por e a la i delta teta más e a la menos i delta teta, ¿cierto? Bueno, realmente
Dejemos esto escrito de esta forma, entonces esto quedaría por el ket más, por el ket menos, ¿cierto? Más la suma sobre J de P sub J, la magnitud de alfa J por la magnitud de beta J, por E a la menos I delta teta, por el ket menos, por el bra más. ¿Cierto? Muy bien. Entonces acá estos términos, bueno, van a quedar de la siguiente forma. Como la base no depende de J, y como les dije, como uno siempre puede cambiar de base, entonces digamos que usted tiene una base J dependiente, simplemente cambia de base y cambia de coeficientes cuando cambia de base y el problema evolucionado. ¿Sí o no? O sea que esto no es particular, o sea, esto es lo más general posible. Yo voy a tener acá la suma sobre J de P sub J por alfa sub J al cuadrado, ¿cierto? Porque es más, bra más. ¿Sí o no? Más la suma sobre J de P sub J, ¿cierto? De beta sub J al cuadrado por el ket menos, por el bra menos. Y acá, he aquí el meollo del asunto. Entonces acá, ¿cómo queda esto? Esto queda más la suma sobre J de P sub J de alfa J, beta J por E a la I delta teta. Bueno, este teta acá sí depende de J, ¿cierto? Eso es importante porque si no, entonces acá quién vale tan bravo. Y esto por el ket más, bra menos y acá más la suma sobre J de P sub J alfa J beta J por E a la menos I de delta teta J por el ket menos bra más, ¿cierto? Acá lo que sucede, chicos, es lo siguiente. Cuando usted hace esta suma acá, sobre todos estos J, estos son senos, menos senos y cosenos. ¿Sí o no? Sobre todo si usted está a una temperatura diferente de cero, este término de acá, debido a esta suma sobre P sub J, se promedia a cero. Con estas diferentes coherencias. Usted como superponer diferentes senos y cosenos, ¿cierto? Con diferentes senos y cosenos con diferentes ponderaciones, pondrán P sub J, etcétera. Entonces pueden hacer este ensayo, por ejemplo, para una mezcla de 2 estados o de 3 estados y ustedes van a ver que esto en efecto se hace cero y por lo tanto cuando ustedes representan este operador de acá matricialmente, básicamente que les va a quedar una población acá, ρ1, una población acá, ρ2, 0 y 0, inclusive cuando estos estados phi sub j existen en una superposición. ¿Cierto? Entonces, digamos que eso es básicamente lo que yo les quería contar a ustedes sobre ¿cómo es que se llama? Los estados puros, estados mixtos. Recuerden que cuando nosotros vayamos a hacer un análisis de estados puros más estados mixtos, tenemos que incluir obligatoriamente entonces la parte del análisis de la interferencia cuántica. O sea que no podemos hacer ese análisis usando la lógica convencional de probabilidad, ¿cierto? Entonces esa lógica convencional de probabilidad no la podemos utilizar. ¿Listo? Entonces tenemos que utilizar una lógica de probabilidad diferente para poder llegar al resultado experimental. ¿Listo? Ahora,
En el caso tal de que si haya interferencia cuántica en este proceso de acá, y con esto termino, en este proceso, naturalmente esta probabilidad de acá es un medio, ¿cierto? Cuando usted hace este proceso, como yo lo acabé de hacer acá, pues ¿qué le va a quedar? Para el spin, miremos para el spin. Un segundo, yo reviso una cosita por acá. En el razonamiento clásico. Listo. Entonces, si yo reemplazo acá, venga, es que se me perdió la moneda. ¿Dónde está? Ah, listo, acá está la moneda. Esto es un medio y supongamos que, por ejemplo, para la moneda, esto es un medio también, ¿cierto? Entonces, esto va a dar acá un medio, esto va a quedar un medio también. Entonces, en ese caso, le va a quedar a usted un cuarto por un cuarto más un cuarto, entonces eso le da un medio. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que usted tuviera, interferencia cuántica? Naturalmente, en el caso de que usted tenga interferencia cuántica, para usted poder determinar que este de acá sea cero, tiene que incluir los términos que no vienen incluidos en este razonamiento clásico, ¿cierto? Es una parte que me falta analizar. De pronto sería interesante si ustedes pudieran analizar eso en el taller con Marco, si tienen el tiempito. Yo el taller que les tengo en este momento es un taller donde ustedes van a evaluar la pureza de un operador de estado con unas reglas que se les especifican en el taller, ¿cierto? Pero la parte de interferencia cuántica siempre es una parte interesante para revisar. Entonces, de pronto, pero en este caso, pues no nos alcanzó el tiempo para eso y ya tengo que seguir con su momento angular el miércoles, pero de pronto en algún otro taller podemos volver a la parte de interferencia cuántica y también podemos pensar cómo es que la interferencia cuántica decae en presencia de aumentos de entropía en un sistema cuántico, ¿cierto? De eso hablamos la semana pasada cuando hablamos de la simetría de inversión temporal, ¿cierto? Cuando hay un sistema que ya no es simétrico ante la inversión del eje del tiempo, típicamente tiene que ver también con la entropía, aumenta la entropía y cuando la entropía aumenta, disminuye la coherencia, ¿cierto? Aumentos de entropía destruyen la coherencia. Eso es una cosa súper, súper importante. Venga, grabemos esto. Es Quantum Mechanics. Esto es septiembre 6, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, ahí en ese caso particular es interesante saber, bueno, qué tipo de interacciones deben de emerger en mi Hamiltoniano para la destrucción de la interferencia cuántica, ¿cierto? O la coherencia. Entonces, bueno, de hecho, la próxima clase, comenzando la clase, pues les puedo explicar eso conceptualmente, que eso tampoco es tan difícil y nos lleva tanto tiempo. Y nosotros podemos calcular una entropía que está asociada con la realización del operador de estado, ya sea una realización pura o mixta, y esa entropía va a ser diferente para la realización mixta y para la realización pura. Es decir, va a tener una relación con la coherencia y la decoherencia. La entropía para una realización decoherente es mayor y para una realización coherente es menor. Porque cuando nosotros perdemos coherencia, estamos aumentando la entropía. Es uno de los problemas del siglo de la física, chicos, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos mediante los cuales emerge, ¿cierto?, la decoherencia cuántica en sistemas físicos y cómo podemos estudiar la naturaleza de la decoherencia? ¿Cuál es la naturaleza física de la decoherencia? Vibraciones, temperatura, interacción electrón-fonón. ¿Por qué hay decoherencia en sistemas cuánticos? Cuando nosotros resolvamos esa pregunta, vamos a estar mucho más cerca de tener un computador cuántico, digamos, relativamente versátil y útil.